¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Bienvenido de nueva cuenta. Desde aquí continuamos y continuaremos transmitiendo nuestras conclusiones para llevarle toda la información acerca no solamente del coronavirus, por supuesto que es nuestra prioridad, pero hay muchas otras cosas pasando en nuestra región. Por supuesto, inicio como todas las noches dándole la bienvenida. Soy Fernando del Rincón y presentándole imágenes en vivo de Miami, en el centro de la ciudad, justo en Brickell, porque en Miami, según las cifras de este miércoles 8 de abril del Departamento de Salud de la Florida, el estado registró un incremento en las muertes por coronavirus, al pasar de 296 el martes a 323 hoy miércoles. Además, casos confirmados se elevaron a 15,698. Miami-Dade sigue siendo el principal centro de la pandemia en el estado, con 5,461 casos confirmados. Además, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que en las ciudades de Miami y Aventura las personas se deben tapar la nariz y la boca en lugares públicos, esto a fin de limitar la propagación de COVID-19. Es decir, deben usar tapabocas. Esta misma disposición ya está activa en Miami Lakes y Miami Beach. Y como usted pudo ver, lo único que queda de eléctrico en Miami, pues, son las luces. Bien, vamos a iniciar, si le parece entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu COVID Latam 8. Numeral Conclu COVID Latam 8. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu COVID Latam 8. A medida que avanza esta pandemia de coronavirus, crece el escrutinio sobre la labor de la Organización Mundial de la Salud. El jefe del organismo, que es Tedros Adhanom, defendió la gestión que ha hecho la organización que dirige, pues esto en respuesta a las críticas del presidente Donald Trump, quien amenazó con retirar la aportación estadounidense a la institución. Entre otras cosas, el mandatario dice que la Organización Mundial de la Salud, ha sido blanda con China. Trump acusa a la organización de haber subestimado el virus, precisamente e irónicamente, de lo mismo que lo acusan a él sus críticos, ¿no? De lo que acusan a Trump. Bueno, Adhanom, sin embargo, optó por la conciliación. El jefe de la Organización Mundial de la Salud llamó a dejar al margen, y esto es muy importante, lo subrayo para todos, ¿no? Dejar al margen los partidos políticos, la ideología y las creencias religiosas. E invitó a poner en cuarentena a la politización del COVID-19, porque ellos aseguran que han hecho todo lo que han podido. La recomendación, se lo repito, se aplica para todos los países. Escuche usted. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. If you want to be exploited, and if you want to have many more body bags, then you do it. Ajeno, como pudo ver, a toda confrontación, el virus pues se sigue propagando por el mundo. Hay más de 1,500,000 casos confirmados, más de 1,5 millones, y a esta hora más de 88,000 personas han muerto víctimas del COVID-19, esto a nivel mundial, a nivel global. Estados Unidos se mantiene encabezando la lista mundial de contagios. Es el epicentro de la pandemia. Este miércoles se superaron los 430,000 infectados. 430,000 infectados y las 14,700 muertes en los Estados Unidos. Nueva York, la gran manzana, se sigue llevando la peor parte. Y en medio de la crisis que vive la ciudad ha emergido un dato muy preocupante, muy preocupante. De acuerdo con cifras preliminares, más del 30% de los fallecidos por coronavirus en Nueva York eran de origen latino, más del 30%. Este es el grupo étnico con más muertos reportados en la ciudad de Nueva York. ¿Seguido por quién? Por los fallecidos de raza negra, que son un 28% del total de muertos. La imposibilidad de teletrabajar, un menor acceso al sistema de salud, trabajos inestables o temporales,
son algunos de los factores, ¿no?, que podrían contribuir a que los negros e hispanos sean más vulnerables a contraer el virus. Y no porque sean vulnerables ellos a contraerlo, no, hay que ponerlo en contexto. Es porque las condiciones en las que viven latinos y afroamericanos les hacen tener mayor exposición por necesidad y menor acceso a servicios de salud. Para explicarme bien. Ahora, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, lamentó que la gente más pobre sea la que pague el costo más alto. Su gobierno asegura se enfocará en entender por qué la población latina y negra está resultando tan afectada. Esto fue lo que dijo, escuche. Pero ¿cómo se explica esto? Hay más trabajadores públicos latinos y negros que no tienen, francamente, otra opción que salir diariamente, tomar el autobús, manejar el tren para ir a trabajar, y terminan exponiéndose al virus. Mientras que otras personas que sí tienen opciones simplemente se ausentan. Ellos viven en comunidades más densas, más urbanas. ¿Pero qué significa esto? Vamos a aprender de esto y hagámoslo ahora. Y en el otro extremo del país, en la costa oeste, California, la situación parece mejorar en algunos aspectos. California fue el primer estado en emitir una orden a sus residentes para que se quedaran en sus casas. Y ahora, mientras otros estados luchan por suministros, California está donando cientos de respiradores a hospitales de todo el país. El estado alcanzó un acuerdo para recibir más de 200 millones de mascarillas al mes. Mire que hace falta, ¿eh? Unas 3/4 partes serán protectores de respiración N95 y el resto van a ser mascarillas quirúrgicas. De igual forma, desde finales de semana, el estado se valdrá de una nueva tecnología para esterilizar y reutilizar este tipo de protección. Y mientras Estados Unidos lidia con la pandemia, se producen cambios en la arena política. Este miércoles, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, se retiró de la carrera presidencial demócrata tras admitir que la diferencia de delegados con el candidato y ex vicepresidente Joe Biden hacía imposible su aspiración. Biden se perfila entonces prácticamente ya como el candidato presidencial demócrata en noviembre. Bernie Sanders se baja de la carrera para la nominación demócrata a la presidencia. ¿Quién queda? Pues solamente Joe Biden. Y cambiando de tema, en nuestra región cada vez son más los países que implementan el uso obligatorio de mascarillas en los espacios públicos. Esto, como todos, en un intento de frenar el avance de la pandemia. El presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, anunció la implementación de la medida en su país a partir del lunes. La misma orden, la emitió en Honduras el gobierno de Juan Orlando Hernández y las autoridades de la capital de El Salvador, San Salvador. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la falta de medidas de prevención en Nicaragua, un tema recurrente aquí en Conclusiones, y expresó su preocupación por la falta de acceso a información sobre las pruebas de detección. A eso le sumamos, recuerde usted, que Ortega, desde hace más de 25 días, si no estoy mal, son 26 o 27 días, que no aparece públicamente, no se sabe nada de Ortega. El organismo comunicó sus preocupaciones precisamente al régimen Ortega Murillo, quien lleva 3 semanas ya, sin aparecer en público. Su gobierno insiste en que todos los casos que hay en el país son importados, dicen, y que no existe el contagio comunitario. En Ecuador, el líder de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Watted, presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en las morgues de hospitales de la ciudad de Guayaquil. La denuncia, dice Watted, busca que se investigue el mal manejo de los fallecidos y se presenta solo un día después de la destitución de un funcionario del Ministerio de Salud porque habría solicitado dinero a los familiares de los fallecidos. Qué miseria humana, ¿no? Qué miserable. A cambio de entregarle los cuerpos de sus seres queridos, cobrando para entregar los cuerpos. Imagine usted, más bajo no puede caer un ser humano, de verdad. Bueno, vamos a repasar, si le parece, como siempre, la evolución de la pandemia en Latinoamérica y el Caribe. Nos vamos por orden alfabético. Vamos a iniciar en Argentina, 1,795 contagios y 65 fallecidos. Bahamas, 40 casos y 7 muertos. Belice, 8 casos confirmados y una defunción. En Bolivia hay 264 casos y 18 muertos.
2 recuperados, le quiero decir, y 37 sospechosos. Fueron descartados ya 1.611 casos. Esto, le repito, es en Bolivia. Brasil es con diferencia, con bastante diferencia, el país con más casos de nuestra región. Tiene más de 15.900 infectados y 800 muertos por COVID-19. La enfermedad que el presidente Jair Bolsonaro calificó, ¿se acuerda? De gripecita. Bueno, pues ahí está la gripecita de Bolsonaro. Seguimos nuestro recorrido, nos vamos a Chile, en donde se cuentan más de 5.540 casos y 48 muertos. En Colombia son al menos 2.054 los contagiados y 55 los fallecidos. En Costa Rica se cuentan más de 500 contagios y 3 muertos. En Cuba subió el número de casos que reconoce oficialmente el régimen, 457 casos que reconoce el régimen y 12 muertos. Y en Ecuador hay, de acuerdo con la información oficial, 4.450 casos y al menos 242 muertos. Nos vamos a El Salvador, allá hay al menos 93 casos de coronavirus y 5 muertos. En Guatemala, al menos 87 personas se han infectado y 3 han muerto. Haití, 27 casos y 1 muerto. En Honduras, más de 300 casos y al menos 22 muertos. Tengo actualización, 343 casos en Honduras, es la actualización, 343 casos y 23 muertos. Esta actualización se acaba de dar precisamente en este momento. Le repito, entonces, 23 muertos y 343 casos en Honduras. Jamaica, 63 casos y 4 muertos. México acaba de actualizar 3.181 contagios y 174 fallecimientos. Quiero decirle algo, la semana que entra vamos a estar hablando de México específicamente, en lo que empieza a hacer ruido. No tengo manera de comprobarlo hasta ahora de manera independiente, tampoco esta cadena, pero de algunas muertes por algo que están tipificando como neumonía atípica, y hay quienes denuncian que eso es precisamente el resultado del COVID-19, una neumonía atípica que te puede llevar a la muerte. Y hay entonces de si la cifra que da oficialmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la correcta. Vamos a hacer la investigación, vamos a preguntarle a los profesionales de la salud y vamos a tratar de entender si la tipificación de las muertes están correctas. Una cosa sería el COVID y otra cosa la neumonía atípica, o si es lo mismo. Le hago esta aclaración porque eso es lo que está ocurriendo ahora en México con estas cifras, que hasta ahora Andrés Manuel López Obrador y su gobierno dicen son 3.181 contagios y 174 fallecimientos. Nicaragua lleva días reportando solamente 6 casos y 1 muerto. Imagínense, sin el presidente, pues en presencia pública, ¿no? Por lo menos. Panamá acumula 2.528 contagios y 63 muertos. Paraguay tiene 124 casos y 5 muertos, y Perú sumó más de 1.000 nuevos casos en un solo día, lo que eleva la cifra de contagios a 4.342 y la de muertos a 121. La Isla del Encanto, Puerto Rico, 620 casos y 24 muertos. República Dominicana, hoy vamos a estar hablando con el expresidente Leonel Fernández precisamente. Allá en República Dominicana, 2.111 infectados y 108 muertos. Uruguay al menos 456 casos y 8 muertos. Venezuela, lo que reconoce el régimen de Maduro, son 167 casos positivos y 9 muertos, le repito, según el régimen de Nicolás Maduro. Así están las cosas en nuestra región. Voy a hacer una pausa y regresamos con otro tema. Claro, vamos a tocar algunos puntos legales o de justicia, ¿no?, en el Ecuador vinculados al COVID-19, porque los hay, como el caso Mascarillas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Salud. Y lo voy a hacer, además, aprovechando la oportunidad, también con el tema del expresidente Rafael Correa, del ex vicepresidente Glass, los 8 años de sentencia para estos y otros implicados más. Lo voy a hacer nada más y nada menos que con la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Esto será al regresar después de la pausa. Y como le decía, vamos a estar hablando también con el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, pues sobre el COVID-19 y desgraciadamente se lo tengo que decir, y la política. ¿Por qué? Pues porque venían las elecciones legislativas y presidenciales, ¿no? Entonces ahora están valorando no hacer las elecciones. ¿Qué va a pasar? Y si está de acuerdo Leonel Fernández con esto, ¿no? Sería lo mejor. Bueno, todo esto después de la pausa aquí en Conclusiones. Ya vengo.
Más adelante seguiremos con información sobre la emergencia del coronavirus, pero vamos a hacer un paréntesis para tratar otro tema de importancia en Ecuador. Esto no quiere decir que no haya temas vinculados al coronavirus, ¿eh? Por supuesto que no, pero el centro o el eje, digamos así, en la entrevista es la sentencia en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros implicados. Para esta parte del programa le pido que me acompañe utilizando una nueva etiqueta. La etiqueta es Conclusentencia EC de Ecuador. Conclusentencia, el hashtag es Conclusentencia EC de Ecuador. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclusentencia EC es la etiqueta. Este martes, como usted sabe, el día de ayer, la justicia ecuatoriana condenó a 18 procesados por el delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Correa y los otros involucrados fueron hallados culpables de que de haber recibido dinero de forma irregular por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Básicamente, el dinero, dice la fiscalía, habría sido utilizado para financiar ilegalmente al partido Alianza País. Todos los involucrados niegan los cargos y Correa, quien reside en Bélgica con su familia, prometió una apelación internacional. El exmandatario asegura que los cargos no están sustentados y que todo se trata de una persecución para mantenerlo alejado de las próximas elecciones presidenciales. Escuche. Todos saben que la prisa es para inhabilitarme para las próximas elecciones. No tenemos ninguna fe en el sistema de justicia ecuatoriano, totalmente tomado por el gobierno, por los poderes, por los medios. A nivel internacional les vamos a ganar absolutamente todo, porque este caso es una payasada. No existen sobornos. La prueba principal y casi la única es un cuaderno evidentemente forjado. Como reparación integral al Estado, la Corte ecuatoriana impuso otros castigos sobre Correa y los otros condenados. Primero, deberán publicar la sentencia en 3 diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas y también se ordenó la confiscación de sus bienes inmuebles. A esto, claro, se suma la colocación, escuche usted, de una placa en la presidencia de la República del Ecuador que leerá que los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley. Por supuesto que también, y esto es por lo que hace referencia Correa, precisamente, es que hay una limitación de participación en la vida política ecuatoriana. Por 25 años. 25 años no pueden participar de la vida política ecuatoriana, ¿no? Eso es lo que se ha determinado. Vamos a hablar sobre este tema con una protagonista. Le doy la bienvenida, me da mucho gusto recibir a Diana Salazar, es la fiscal general del Estado desde Quito, Ecuador. Fiscal, bienvenida, buenas noches, gracias por esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Oiga, déjeme primero entender algo que me preocupó mientras estaba haciendo la revisión del caso, que es muy larga. Pero todo esto arranca por una investigación periodística de mi tocayo Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, que de hecho se llamaba Arroz Verde. Y entonces me pregunté yo, ¿y qué pasaba con la justicia ecuatoriana entonces? Es decir, si no hubiera existido ese trabajo periodístico, ¿hoy no estaría usted hablándome de esta decisión histórica? Ese trabajo periodístico fue el punto de partida para que un agente de policía tome la información y mediante un parte policial demos inicio a la investigación previa. Por supuesto, los periodistas hacen su trabajo, pero ya corresponde al Estado, a través de la Fiscalía General del Estado, en este caso, como titular de la acción penal, iniciar las investigaciones, alimentar cada una de las diligencias que vamos practicando hasta llegar al resultado que hemos obtenido. Ha sido un apoyo importante por medio, a través del periodista Cristian Zurita, del señor Fernando Villavicencio, pero la justicia ha hecho su trabajo también. Por supuesto, ha hecho su trabajo la justicia como un seguimiento a una denuncia que se hace a través de un medio de comunicación. Pero vamos a quitar de la ecuación, si le parece, fiscal, la investigación periodística. ¿Había algo ya investigado por parte de las autoridades sin que se publicara esa nota previamente? No teníamos ninguna noticia ni referencia. Entonces, una vez que hemos tenido conocimiento de esto, iniciamos inmediatamente, se practicaron allanamientos, detenciones
que hemos logrado precisamente con una de las personas claves en esta investigación, que fue una persona cercana al expresidente de la República, Rafael Correa, y me refiero a la señora Pamela Martínez y también a la ciudadana Laura Terán, quienes, cooperando con la justicia, entregaron datos importantísimos para poder tener este caso. O sea, podríamos decir que, dada la denuncia periodística, se persiguió de oficio, se hizo la investigación de oficio. Por supuesto, todas las investigaciones se realizaron de oficio con el auxilio de la Policía Nacional, de peritos y de todo el equipo y cuerpo técnico de la Fiscalía General del Estado. Bueno, afortunadamente existió esa nota periodística de Arroz Verde, de Villavicencio y de Zurita. Fiscal, aquí hay un tema que a muchos les preocupa y que cuestionan precisamente la figura de la fiscal general del Estado. Yo quisiera que usted le respondiera a las personas que dicen que usted tuvo una calificación muy baja, que tuvo una calificación 10-20 y que solo era por el objetivo de perseguir a Correa. ¿Qué le responde a la gente que dice esto? El concurso público de méritos y de oposición contempló algunos parámetros y elementos, entre ellos un examen escrito, un examen oral, impugnación y méritos. La nota global de la fiscal general del Ecuador es de 88.17 sobre 100. Es el primer puesto que obtuve y más allá de toda la trayectoria que durante el desarrollo de mi profesión lo he realizado. Por ejemplo, tuve como titular algunas investigaciones con carácter internacional, esto es las exportaciones ilegales de oro a Estados Unidos, el caso FIFA Gate en su versión del Ecuador, que obtuvo una sentencia por lavado de activos único en la región, casos relacionados con temas de corrupción en la empresa Petroecuador, en la estatal petrolera, el mismo caso Odebrecht y un caso relacionado con el Saibank. Esos fueron uno de los pocos casos con la experiencia que he mantenido durante el ejercicio de mi trabajo. Bueno, pues ahí está la aclaración de la fiscal general Diana Salazar, porque muchas personas lo querían escuchar y ahí está la respuesta que da Diana Salazar. Ahora déjeme entrar de lleno con este tema. Fiscal, vamos a entender algo. Hoy se ha dado una sentencia que es histórica, en efecto, en contra del expresidente Correa, en contra del exvicepresidente Jorge Glass y de los demás implicados. Pero quiero preguntarle, ¿esto es lo único que hay en investigación? ¿Hay otras cosas más que están en marcha? Existen otras investigaciones que se derivaron precisamente de la investigación madre que obtuvimos esta sentencia. La Fiscalía ya llegó a establecer y en su momento se iniciaron. También el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia así lo ha establecido y la Fiscalía dará cumplimiento. Son conductas como el peculado, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos. Es decir, en un futuro podemos estar o existe la posibilidad de que se presenten más cargos por otras cosas en contra del expresidente Correa y no sé, tal vez de su círculo cercano. De varios actores, la propia Corte ha mencionado ya algunas empresas que se encuentran vinculadas. Y también vale hacer aquí una aclaración. Antes de iniciar esta entrevista, yo escuché una de las declaraciones del ahora condenado expresidente Rafael Correa y que hace referencia a que existe una sola prueba. No, señor Rincón, no existe una sola prueba. Es un sinnúmero de testimonios que fueron coadyuvando para dar la certeza absoluta al tribunal para que haya emitido esa sentencia. Por ejemplo, contamos con testimonios claves como el del ex colaborador de la empresa Odebrecht, José Santos Concienzao, que en su testimonio refirió claramente que este esquema de corrupción que nosotros llegamos a establecer en este caso era un denominador común, no solamente con la empresa Odebrecht. El señor José Santos en su testimonio indicó que era generalizado. Todas las empresas, sean argentinas, ecuatorianas, brasileñas, tenían que pagar un peaje y que fue el ex vicepresidente Jorge Glass que le solicitó $1 millón para la campaña. Otro de los empresarios, por ejemplo, el señor Pedro Verduga, indicó que le solicitaron $1 millón luego de haber sido
beneficiario de uno de los contratos y que así se tenían que manejar y fue inducido a pagar para mantener toda esta estrategia. Asimismo, otro de los asesores cercanos al ex secretario jurídico de la Presidencia de la República, frente al tribunal y frente a la propia pregunta del ex secretario jurídico, respondió que le entregó en sus manos los sobres que contenían dinero producto de Odebrecht, de los sobornos. Como vemos, no corresponde solamente a un cuaderno, son además los registros que realizaba la propia señora Laura Terán, que ahora ha sido sentenciada también en calidad de cómplice y en el cual se establecían fechas, nombres, codificaciones y registros de las cantidades de las empresas que pagaban por estos servicios y que corresponde a una estructura criminal conformada por exfuncionarios públicos con el expresidente Rafael Correa a la cabeza y personas, empresarios dedicados a la actividad privada que a cambio de obtener contratos con el Estado pagaban todos los gastos del movimiento y también en unos casos temas relacionados con el propio Estado. Por ejemplo, lo emblemático, una campaña denominada Salvemos el Yasuní fue cancelada por uno de los empresarios y solicitada a su vez por el ciudadano Fernando Alvarado, que ahora también ha sido sentenciado. Esos son los hechos, en breve resumen, que ha llegado al convencimiento, más allá de toda duda razonable, al tribunal para haber obtenido esta sentencia. Esto en respuesta a las declaraciones que hacía el expresidente Correa, que escuchábamos hace unos minutos aquí en el programa. Ahora, él ya dijo que va a acudir a las instancias internacionales. ¿Ustedes invitan a las instancias internacionales a revisar lo que se les dé la gana? El proceso es público. Siempre se ha cuidado el debido proceso. Entonces, las instancias nacionales e internacionales tienen la posibilidad y el derecho, invitamos a que revisen esta trama de corrupción para que sean testigos de lo que la Fiscalía ha llegado a comprobar más allá de toda duda razonable. No me quiero ir, fiscal, de hecho estoy robándome un poquito de tiempo de mis próximos invitados porque tengo que preguntarle de dos temas. ¿Qué pasa con el caso Mascarillas? Es horrible lo que está descubriéndose aquí en esta investigación, en donde se estaría de nueva cuenta cometiendo un acto de corrupción en un momento como el de ahora, el del COVID-19. ¿En dónde va este caso? Este caso, la Fiscalía General del Estado inició la investigación previa. Hemos practicado varias diligencias investigativas y estamos listos para formular cargos cuando se regularice la situación de emergencia para presentar este proceso en contra de las personas responsables de este proceso. Adicionalmente, las denuncias que se vienen recabando han sido ya objeto de investigación. Sumadas a estas diligencias también se encuentra un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado que va a dar más fuerza al caso y a este tema. Efectivamente, en la mañana del día de hoy, el contralor Pablo Celi determinó indicios de responsabilidad penal gravísimo, gravísimo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, allá, y un tema de mascarillas. De nueva cuenta, un tema de corrupción, se está haciendo la investigación. Y los INAH Papers, fiscal, ya para cerrar, los INAH Papers, ¿para cuándo? Esa es otra investigación que se encuentra en curso. Hemos librado varias asistencias penales a varios países y estamos a la espera de que nos remitan esas respuestas para poder hacer un análisis, un estudio y tomar las decisiones que correspondan, siempre con objetividad y en estricto derecho. No importa qué nombres y apellidos estén metidos en esto del INAH Papers, se va a hacer la diligencia como debe de hacerse. No hay presión por parte de ningún ente y de ningún funcionario. Esta administración ha podido comprobar que persigue hechos, no personas. Entonces nosotros actuamos objetivamente con base en los elementos que recabamos en el transcurso de nuestra investigación de manera responsable. Pues ahí está, es la fiscal Diana Salazar, la fiscal general del Estado de Ecuador. Desde Quito me acompaña. Fiscal, mil gracias por acompañarme y por ser tan franca con sus respuestas a preguntas también difíciles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted también por la oportunidad, Fernando. Este es su primer año, está cumpliendo un año, ¿no?, de gestión, además.
Así es el primer año desde la posesión. Y hemos tenido ya los resultados que Bueno, la pues, ciudadanía espera. Se ha inaugurado la justicia. pues ahí está con esta determinación histórica por parte de la justicia ecuatoriana en contra del expresidente Correa, de Jorge Glass, ex vicepresidente, y de varios implicados más. Diana Salazar, fiscal general del Estado, desde Quito me acompañó. Buenas noches, fiscal, gracias. Gracias a usted. Hago una pausa, regreso. Ya me acompaña el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, también candidato. ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Se van a hacer o no se van a hacer? ¿Qué opináis? Ya vengo. Gracias por sus comentarios en Twitter, a sus órdenes, @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Ahí los veo. Muchas gracias. En República Dominicana hay 2.111 infectados y 108 muertos. Sobre los fallecidos, el ministro de Salud Pública del país, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo que la edad media es 56 años y que 82 de los 108 fallecidos fueron personas del sexo masculino. Vamos a hablar de la pandemia en República Dominicana con Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, presidente de la Fundación Global en la República Dominicana, candidato también a la presidencia en vivo desde Santo Domingo. Expresidente Fernández, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Fernando, por invitarme tan gentilmente a su programa. Al contrario, gracias a usted por la paciencia, porque lo teníamos pautado desde la semana pasada, pero dadas las noticias, tenemos que ir ajustando los contenidos de conclusiones. Le agradezco mucho su comprensión. Y de entrada le pregunto, oiga, aquí, desgraciadamente, en República Dominicana, la política está mezclada con esto del coronavirus. Venía la elección presidencial y también legislativa. ¿Qué va a pasar, expresidente Fernández? ¿Está de acuerdo en que no se lleve a cabo? ¿Cuándo podría llevarse a cabo la elección entonces? Sí, las elecciones, Fernando, están programadas para el 17 de mayo. Pero resulta que en estos momentos el Congreso de la República está conociendo de una petición del Poder Ejecutivo para extender el periodo de estado de excepción, que se proyecta que sea hasta el día 8 de mayo, lo que significa que no habría condiciones, terminando el estado de excepción o de emergencia el 8 de mayo, celebrar elecciones el día 17 de mayo. Entonces la Junta Central Electoral ha convocado a los partidos políticos a un diálogo para establecer una nueva fecha de celebración de los comicios. Algunos en principio dirían junio, pero el inconveniente en junio está con el voto en el exterior. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha notificado a nuestra Cancillería que para el mes de junio no sería posible facilitar locales para ejercer el voto de los dominicanos en los Estados Unidos. Pero como hemos visto que en el mes de julio el Partido Demócrata va a efectuar sus primarias en Nueva York, entonces es posible que estén dadas las condiciones ya para entonces y poder celebrar elecciones en el exterior y aquí en la República Dominicana. Por tanto, lo que se prevé como posible es que tengamos una primera vuelta el día 12 de julio y en caso de segunda vuelta sería el último domingo del mes, el 26 de julio. Eso daría tiempo para el traspaso de mando que conforme a nuestra Constitución tiene lugar el día 16 de agosto. Bien, pues obviamente, bueno, todo esto tiene que ser aprobado primero, pero además se irán ajustando a los tiempos y las realidades que se presenten. Sí. Un tema complejo, por supuesto, para el país, claro, y para todos. Ahora, yo le quiero preguntar, presidente Fernández, usted ha hecho una crítica por la situación del coronavirus en República Dominicana, que si vemos porcentajes de densidad poblacional, las cifras son muy altas. Dice que no se reaccionó a tiempo. ¿Por qué no se reaccionó a tiempo por parte del gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, esa ha sido, digamos, la conducta que se observa a nivel internacional, el que no hubo una reacción a tiempo para contener el virus. En el caso nuestro, aquí en la República Dominicana, yo pienso que no se tuvo conciencia plena acerca de la importancia de hacer las pruebas. Y por lo tanto, habiendo transcurrido ya más de un mes y 10 días, de haberse tomado las primeras medidas para contener el virus, solamente tenemos unas 6,000 pruebas que se han realizado, insuficientes para poder realmente detectar el impacto que el virus ha tenido en la República Dominicana. Entonces, conjuntamente con el sistema de PCR, que es un sistema más complejo de realización de las pruebas de diagnóstico, hemos planteado siempre la utilización de los test rápidos, porque eso permite una masificación de la toma de pruebas y por consiguiente el poder efectivamente identificar a las personas que están contaminadas y recluirlas en sus hogares. Ahora bien, cuando esas personas son llevadas a sus hogares, cuando tienen que recluirse en términos domiciliarios, no hay realmente un seguimiento, un monitoreo
por parte de las autoridades de salud respecto de lo que pasa con esa persona. Y nos parece que ese es un fallo porque debe haber algún sistema que permita efectivamente dar seguimiento a la situación de esos pacientes. Pero también hay un dato muy importante. La Policía Nacional arrestó a más de 30,000 personas, esto durante las últimas semanas, porque violaron el toque de queda impuesto por el gobierno. Esto es un tema también social, no se está respetando lo que plantea el gobierno, ¿no? Sí, yo pienso que ahí necesitamos tener una ciudadanía responsable, porque si efectivamente el gobierno ordena una política de confinamiento o de reclusión domiciliaria, justamente para salvaguardar la salud de la población, yo pienso que los ciudadanos deben acogerse a esas medidas. Nosotros hemos apelado constantemente a que los ciudadanos sigan al pie de la letra las indicaciones de nuestras autoridades, porque lo que se busca con esto es efectivamente impedir que el virus se pueda expandir y afectar a un mayor número de personas. De forma tal que el confinamiento no es solo una política en República Dominicana, la cuarentena no es solo aquí, en todas partes del mundo se lleva a cabo e históricamente todas las epidemias se terminan cuando las personas son recluidas. Y le tengo que aprovechar el tiempo antes de irme porque nos queda poco. Expresidente Leonel Fernández, ¿cómo ve el tema del COVID en República Dominicana? ¿Va para peor o piensa que ya se está empezando a controlar? Bueno, yo diría que aquí estamos ya en un proceso electoral y por consiguiente las personas que se sienten distanciados del gobierno tendrán la oportunidad de expresarse en las urnas. Yo lo que pienso es que aquí han ocurrido algunos hechos que han generado desconfianza en los actores políticos. Lo primero fue el 6 de octubre del año pasado, cuando se produjo un fraude electoral en las primarias de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, que me arrebató el triunfo electoral de esas primarias. Eso provocó la división del partido de gobierno y la creación de la Fuerza del Pueblo. El 16 de febrero teníamos pautadas elecciones municipales en el país, que no pudieron realizarse por un intento fallido, una vez más, de fraude electoral. Entonces, por supuesto, todo esto va generando una actitud de inconformidad, de protesta de parte de un segmento importante de la población, porque se ha perdido la credibilidad de las autoridades en lo que tiene que ver justamente con poder garantizar un certamen que sea limpio, que sea transparente y que permita al ciudadano expresar su voluntad y que esa voluntad popular sea expresada y recogida como tal. Bueno, pues ahí están las palabras del expresidente Leonel Fernández en dos sentidos, ¿no? En el sentido del COVID y la política, que en este caso no es que uno quiera mezclarlas, es que están mezcladas completamente. Expresidente Fernández, le mando saludos y muy amable por haberme acompañado esta noche. Muchas gracias, Fernando. Muy amable usted por la invitación. Al contrario, gracias a usted por la paciencia. Era el expresidente Leonel Fernández de la República Dominicana, también candidato a la presidencia. Hago una pausa y regreso un momento. Bienvenida a su casa, le digo como todas las noches a Gabriela Frías de Portafolio Global que nos acompaña. Mi querida Gaby, ¿cómo está usted? Preocupada, pero ya te diré por qué. ¿Cómo estás tú? Y en el tema de las pequeñas empresas, ¿me arranco? Dale, échele. Fernando, la gente a veces se pregunta por qué nos enfocamos en un solo país o en una persona o en un gobernante, etcétera, y es que estamos en medio ya cruzando una pandemia, hay gente, millones de personas que ya se metió a su casa y hay problemas no resueltos. ¿Cómo voy a salir a flote? Millones de personas y millones de microempresarios, pequeños negocios. Fíjate tú el contraste de cómo ven a los micronegocios y las pymes dos presidentes. Empiezo con Donald Trump en Estados Unidos. My administration will continue to take the boldest action in history to bring immediate relief to the small businesses. So when we open up in a hopefully short, very short period of time, we're back into business. That's what we want. Donald Trump, un plan para pequeños negocios, la Oficina de Pequeños Negocios, un plan que de hecho se va a ampliar en cuanto a dinero. Miles de bancos y entidades financieras están tratando de articular y distribuir y acercar ese dinero a los pequeños negocios. La condición, no despedir gente. Contraste, México, Andrés Manuel López Obrador esta mañana. Al momento que se solicita
el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí todos. Imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres. Pero es mejor lo que estoy planteando. La crisis de las pymes en México, lo que trae el coronavirus y lo que trae la inacción, Fernando. Ay, siempre nos falta tiempo de hablar, tanto que hablar, tanto que hablar. Ahí me quedo. Te veo mañana para no meterme en problemas. Te veo mañana, hablamos más largo y tendido, ¿no? Gracias, Fer. Buenas noches, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, me acompañó desde su casa, aquí en mi casa, para usted en su casa. Hago una pausa y vengo. A sus órdenes en Instagram, F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón. Ahí nos vemos. Soy Fernando del Rincón y desde mi casa le digo buenas noches y si usted puede, quédese en casa. Desde la ciudad de Miami, las calles vacías de la iluminada Miami. Hasta mañana.